Producciones presenta Teusaquillo y la política. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Cifuentes, estudio realización para televisión en Politécnico Santa Fe. Hoy me encuentro acá en esta localidad, la localidad de Teusaquillo. Esta localidad es chévere, tiene cosas bien bacanas. Bueno, vamos a hablar sobre las personas, sobre la cultura, sobre la música, sobre los deportes, sobre la gastronomía. Pero hoy quiero enseñarles algo particular, algo chévere. Quizás para muchos es apático, es feo. Y vamos a hablar sobre los partidos políticos. Creo que este tiempo debemos hablar sobre esto, ya que es muy importante y es todo lo que depende de nuestro país. Ya nos vemos. Bueno, para seguir hablando y aprendiendo sobre ese tema tan interesante que es la política, vamos a ir al consejo. Allá tengo un amigo que nos va a seguir explicando, nos va a seguir enseñando sobre este tema tan interesante. Así que pongan atención, no se muevan. Bueno, ¿cuál es su nombre? David Mateus. Hablemos sobre la localidad de Teusaquillo. ¿Cómo está organizada la localidad de Teusaquillo en la parte de esto que se llama política? Bueno, la localidad de Teusaquillo es la localidad número 13 en la ciudad de Bogotá y tiene una particularidad, y es que aquí está ubicado el Consejo de Bogotá y prácticamente todas las sedes de los partidos políticos que tienen personería jurídica, al menos en el territorio de la ciudad de Bogotá. Estamos hablando de la sede del Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Verde, el Partido Político Mira, y quizás algunas que se me escapan en este momento. Bueno, quizás para muchos, tanto para jóvenes como para adultos, no saben qué es el consejo. Acá se lo vamos a explicar. Bueno, antes de responderle eso, digamos, ¿por qué los partidos se ubican acá? Porque aquí pues hay casas que tienen muchísimos años, que son casas absolutamente grandes y permiten pues básicamente el funcionamiento de oficinas para partidos políticos, todo lo que es la recepción, el área de contabilidad. Digamos, un partido político no tiene tantos funcionarios, pero sí se hacen muchas reuniones, entonces son casas bastante grandes que permiten como auditorios pequeños para reuniones de 40 a 50 personas. Ya en lo que es el Consejo de Bogotá, tenemos participación de 13 bancadas, si la memoria no me falla. Estamos hablando de Cambio Radical, el Partido Liberal, el Centro Democrático, el Partido Verde, el Partido de la U, el Polo, la bancada Progresistas, Colombia Justa Libres, Opción Ciudadana, el Partido Conservador, y bueno, a grandes rasgos esa viene siendo la participación partidaria aquí en el Consejo de Bogotá. ¿Qué función tendrán los concejales? Bueno, los concejales tienen 3 funciones. La primera, que la ejercen una sola vez durante los 4 años, que es elegir al personero distrital y al contralor distrital. Lo hacen una sola vez, eso es más o menos en el primer trimestre de cada periodo, el primer trimestre de los 4 años. Solamente una sola vez, examinan las hojas de vida. Para la elección del personero pues hay un concurso de méritos, pero después de eso tienen que escoger a la persona que haya obtenido las mejores calificaciones. Luego hay 2 funciones que esas sí las desarrollan constantemente. La primera de ellas es la de control político, que consiste básicamente en hacer debates sobre determinados temas relacionados con la utilización de nuestros recursos públicos. Recordemos que los recursos públicos provienen de nuestros impuestos, en otras palabras, de nuestro dinero. Es básicamente lo más sagrado, lo más sensible en este tema de la administración pública, y todos los debates de control político van enfocados a qué se ha hecho con los recursos, si se están invirtiendo de manera efectiva, si están funcionando para lo que deben funcionar. Y la otra función es la actividad normativa. Yo siempre he dicho que es un acuerdo de ciudad. La actividad normativa produce acuerdos de ciudad, son normas solo para Bogotá. Entonces siempre he dicho que un acuerdo de ciudad es básicamente una ley que aplica solo para Bogotá. Apenas llega uno al límite con Soacha o al límite con Chía, ya no aplica ese acuerdo, ¿cierto? Pero son acuerdos o normas que no pueden romper con el ordenamiento jurídico colombiano, sino que tienen que estar, digamos, en consonancia con las leyes nacionales. Estos proyectos de acuerdo tienen un proceso. Primero pues se hace el proyecto, valga la redundancia, el proyecto se agenda para debate, tienen 2 debates. Si se aprueban ambos debates,
pasa a sanción del alcalde. El alcalde tiene la facultad de firmarlo o no. Si el alcalde no lo firma, significa que lo objetó, significa que vuelve al consejo y bueno, es otro proceso. Y si el alcalde lo firma, pues ya el proyecto de acuerdo deja de ser proyecto de acuerdo para volverse en un acuerdo y nace a la vida jurídica de la ciudad. ¿Cada cuánto se elige un concejal? Los concejales se eligen cada 4 años. ¿Qué gestión harán mis amigos, los concejales? Bueno, digamos, técnicamente hablando, los concejales no pueden hacer gestión de nada. Sí, únicamente los eligen para el control político y la actividad normativa. ¿Cuál es el mejor concejal que hay actualmente? Bueno, el Consejo de Bogotá es calificado por una veeduría ciudadana que está conformada por 4 entidades: la Universidad Javeriana, el periódico El Tiempo, la Fundación Corona y la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta veeduría ciudadana se conoce como Bogotá Cómo Vamos y tienen un apéndice que se llama Consejo Cómo Vamos. Ellos tienen unos funcionarios que vienen aquí, están pendientes de los debates, de las intervenciones únicamente en el recinto. Dicho sea de paso, el control político y la actividad normativa solo se pueden hacer en el recinto del Consejo de Bogotá. Digamos, si hay una obra que está trazada, los concejales pueden ir y visitar esa obra para documentarse, para investigar más del tema, pero el control político no se hace en la obra, sino que se hace aquí en el Consejo de Bogotá. Entonces, bueno, estos funcionarios de Consejo Cómo Vamos, de Bogotá Cómo Vamos, vienen al Consejo. Ellos pues tienen una metodología para calificar a los concejales. La metodología está compuesta por quórum y permanencia, es decir, si llegaron puntuales a la sesión y si permanecieron en la sesión. También está compuesta por el control político, digamos, qué tanto control político hicieron y qué tanto participaron, y por los acuerdos de la ciudad que lograron promover. Bueno, hay una que realmente se me escapa en este momento, pero el caso es que estas variables pues a ellos les arrojan unos resultados y semestralmente basados en esas variables escogen a los mejores concejales de la ciudad. Los que generalmente han estado punteando estos 4 años han sido Diego Devia del Centro Democrático, Diego Molano del Centro Democrático, Emel Rojas de Colombia Justa Libres, José David Castellanos de Cambio Radical y Celio Nieves del Polo Democrático. ¿Será que hay corrupción en el consejo? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, digamos, es un mito. Para uno asegurar que alguien es corrupto necesita tener las pruebas, siendo honestos y siendo jurídicamente estrictos. De hecho, no lo podrían acusar por calumnia por el simple hecho de decir es que fulanito de tal es corrupto. Sin embargo, la corrupción pues es un defecto de toda la raza humana. En todos los países del mundo hay corrupción, aún donde menos corrupción hay, la corrupción nunca ha logrado eliminarse al 100%. Particularmente en la cultura política colombiana, pues desafortunadamente hemos sido más dados a la corrupción que otros países de pronto de la región, o por lo menos eso es a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros nos parece. Sin embargo, ya particularmente con respecto al caso de Bogotá, en el periodo anterior, es decir, para el consejo que fue del 2012 al 2015, pues hubo muchos escándalos por corrupción nacidos en el Consejo de Bogotá. Algunos de esos concejales o involucrados pues fueron judicializados, pero el asunto es que hubo un voto castigo para las elecciones de 2015, es decir, todos esos concejales que estuvieron, digamos, salpicados por corrupción no se lanzaron. Por eso en este nuevo consejo, bueno, lo llamamos nuevo, aunque ya casi se va a terminar, el consejo del 2016 al 2019, pues casi que la mitad de los concejales son nuevos, y no solo nuevos, sino jóvenes. Jóvenes, estamos hablando de 25 a los 40 años, ¿cierto? De alguna manera fue la forma en la que la ciudad dijo no queremos seguir eligiendo políticos corruptos, pero el tema de la corrupción tiene que ver en todo. Digamos, colarse en Transmilenio es corrupción. Cuando uno va a comprar una bolsa de leche y cuesta 2.000 pesos y uno entrega 1.900 en monedas y sale corriendo, eso es corrupción. Sí, la corrupción es cuando uno le corre la butaca a un compañero para que de pronto lo echen o lo castiguen y uno poder obtener un beneficio de eso. Eso también es corrupción.
Claro, la corrupción en los políticos se ve más y nos ofende más porque estamos hablando de muchísimo dinero. Digamos, el presupuesto de este año 2019 para Bogotá es de 25 billones de pesos, demasiado dinero. Pero el problema no es que la corrupción es corrupción cuando es demasiado dinero, y cuando es poquito entonces no es corrupción, sino yo le pongo otro nombre. La corrupción es corrupción desde 50 pesos o desde un centavo hasta cualquier billón de pesos, sigue y será siendo corrupción. Así que finalmente es decir que uno tiene los gobernantes que se merece, en el sentido de decir es uno el que elige los gobernantes o los concejales o los gobernadores o los senadores. Por eso es muy importante pensar bien el voto y digamos es también quitarse como ese pensamiento de la política es corrupta, porque realmente en muchas esferas de la sociedad hay corrupción. Digamos, hace algún tiempo en una emisora se ventiló el tema de corrupción en el arbitraje de los partidos de fútbol profesional en Colombia. Corrupción en la empresa privada, corrupción cuando uno quiere de pronto hackear el sistema de notas de su universidad, o cuando uno invita a un profesor a un partido o a un chico de billar para que le arregle las notas. Entonces está habiendo corrupción en muchos sectores de la sociedad y eso nos tiene que llevar a evaluarlos. No podemos seguir criticando solo a los políticos, porque finalmente el problema es un problema de todos, incluyéndonos a nosotros los jóvenes. ¿Qué será? ¿En qué consistirá todo lo del plan de ordenamiento territorial? Bueno, el plan de ordenamiento territorial tiene que ver, ahí sí como su nombre lo indica, con el ordenamiento de la ciudad. El ordenamiento de una ciudad no es una cuestión improvisada, no es que un buen día amanece alguien diciendo, ay, hagamos una urbanización acá. Todo eso obedece a un plan. Y precisamente por eso se conoce como el Plan de Ordenamiento Territorial. Es un documento que tiene alrededor de 500 artículos y básicamente nos dice cómo debe comportarse a nivel de infraestructura en espacio público la ciudad durante los próximos 12 años. ¿Por qué hablo de infraestructura en el espacio público? Porque un plan de ordenamiento territorial nunca le va a decir qué haga usted en su propiedad privada, o sea, es decir, de las puertas para adentro, pero todo lo que es de las puertas para afuera, el plan de ordenamiento territorial sí puede decir qué se debe hacer en ese espacio. Entonces, digamos, es básicamente eso. El plan de ordenamiento territorial implica cosas como la segunda línea de metro, futuras troncales de Transmilenio, qué va a pasar con el relleno sanitario de Doña Juana, hacia dónde va a crecer la ciudad, si vamos a densificarnos, o si vamos a densificarnos es construir más edificios y crecer hacia arriba, o si vamos a expandirnos, que es seguir construyendo vivienda hacia la periferia de la ciudad. El plan de ordenamiento territorial nos dice cuál es la importancia de los bienes ambientales de la ciudad. Estamos hablando de los humedales, los cerros orientales, cuáles van a ser las estrategias para su conservación. Entonces es básicamente la forma en la que se va a ordenar y en la que va a crecer Bogotá en su espacio público, y finalmente eso va a terminar beneficiándonos a todos, o si no es un plan tan bueno, pues va a terminar afectándonos a todos. Pero particularmente en este plan de ordenamiento territorial que nos trae la administración de Peñalosa, se han generado muchos mitos, muchas mentiras. Muchas de las cosas que publican en redes sociales no están sustentadas. Nadie dice, mire, es que en tal artículo dice que tal y tal cosa. No, dicen sencillamente, el plan territorial, el ordenamiento territorial es malo por X o Y. Pero he visto a pocos, por no decir que ninguno, sustentar eso con artículos concretos del plan de ordenamiento territorial. Hay que leerlo, hay que estudiarlo, se generan muchas inquietudes, pero es un documento que antes de armarse un juicio hay que leerlo, y la pregunta que queda es, pues leerse un documento de 500 artículos es una cosa que no se hace de un día para otro, que ni siquiera se hace de una semana para otra, haciéndolo de forma concienzuda. Entonces es un poco irresponsable que apenas lo trajeron y lo radicaron en el Consejo de Bogotá hace 3 semanas y ya hay personas que tienen una conclusión formada sobre él. Uno dice, bueno, ¿se lo leyeron tan rápido o cómo fue que lo hicieron? Entonces hay que leer primero y luego sí sacar las conclusiones. Se ha levantado últimamente como esa juventud que como que son apáticos a eso de la política.
¿Qué mensaje se le puede dar, digamos, a estos jóvenes? Bueno, hay una frase de Platón que dice que el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Y hay otro refrán, un dicho popular que dice que si uno no se mete en política, la política se mete con uno. Eso no significa que la política sea mala. De hecho, la política no es mala, es, a mi manera de ver, una de las mejores actividades a las cuales uno se puede dedicar, porque es la oportunidad de asumir un liderazgo para beneficiar a otras personas. Es un trabajo muy esforzado, una actividad de mucho esfuerzo que requiere realmente una vocación. No es para hacerlo por dinero, sino es porque uno lo hace con ese deseo de aportarle algo a su territorio, algo positivo. Yo sé que suena una visión romántica, pero finalmente el día en que uno deje de perder, el día en que uno pierda sus ideales, ese día sencillamente va a estar expuesto o más expuesto a caer en corrupción, aceptar un soborno, a hacer algo que no se debe hacer. Digamos que los ideales, siempre y cuando sean muy sensatos, es algo que le puede marcar a uno el camino. ¿Qué decirle a esos jóvenes que de pronto se sienten apáticos por la política? Todos hacemos política. Desde el momento en que salimos de nuestra casa y vemos un semáforo que de pronto se demora mucho en cambiar, o vemos un reguero de basura porque no pasaron a recogerla, o porque pasaron a recogerla pero luego fueron y botaron más, todo eso tiene que ver con la política. El precio del pan, que primero costaba 200, luego 300, luego 250, luego otra vez 300, luego otra vez 200, todo eso tiene que ver con la política. El precio de la bolsa de leche, el precio de los huevos, todo eso tiene que ver con la política, porque finalmente son decisiones de la cotidianidad que nos afectan a todos. Entonces sencillamente es no pensar que algo de por sí es corrupto, porque es que la política es la gente que hace la política, y si la política es corrupta es porque hay personas corruptas, y la única manera de sacarlos es uno metiéndose, ¿cierto? Es involucrándose y es sabiéndose rodear, pero también, digamos, conociendo los temas. A veces pasa que en las universidades se ven unos temas, pero cuando uno sale a la realidad lo confronta a uno y se da cuenta que la universidad, aunque fue muy buena, no lo preparó a uno para ciertas realidades sociales, y la política sí nos da algo de facultad, no toda la facultad, para aportar a la solución de esos problemas que pueden afectar un barrio, una localidad entera o una ciudad entera. Bueno, ya me despido de ustedes. Hoy hemos aprendido algo nuevo del consejo. No se queden con esto, sino investiguen y recuerden no comer entero. Y además sigan investigando todo esto de la política. Para algunos quizás sea feo, amargado, nada que ver, pero es importante estar enterados de todos los acontecimientos que vive nuestro país acá en el consejo. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima. Chao, chao. Es contigo bailar, ay qué bonito y rico ese boca.